Un sábado, Jesucristo atravesaba un sembrado. Los discípulos arrancaban espigas, frotaban en las manos y comían. Algunos fariseos dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido en la ley del sábado? Jesucristo contestó: ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre. Entró en la casa de Dios tomando los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes. Comió él y lo dio a comer a sus compañeros. Después les dijo: el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 1 al 5. El legalismo no abre caminos para la salvación. Notas amables a la palabra de Dios. Sábado 7 de septiembre, año 2024. El legalismo no abre caminos para la salvación. Ese es el tema para hoy. Legalismo. ¿Qué significa legalismo? La persona que se interesa más por la letra de la ley y no por el espíritu de la ley. Toda ley debe tener una letra porque es normal que se escriba la ley, que se cumpla la ley, que se proclame la ley. Todo eso es normal en la historia de la humanidad. Anormal son todas aquellas personas como los fariseos que Jesucristo los ataca de una manera sabia e inteligente y les enseña que con ese legalismo no van a abrir caminos de salvación. Ni siquiera han leído lo que hizo David, que tuvo hambre y se fue a la casa de Dios y cogió los panes de la ofrenda que solamente lo pueden comer los sacerdotes. Comió él y le dio a sus compañeros. Como para darles un ejemplo que a veces cuando la ley aprieta demasiado se vuelve esclavizante, se vuelve moralizante, se vuelve que la persona prácticamente no tiene salida, no tiene otra alternativa. Escuchemos las máximas para hoy de las exageraciones del ser humano. ¿Cómo le contesta Dios a un ser humano que quiere vivir una religión exagerada, moralizante, tachando a los demás, juzgando a los demás? Usted se va a condenar, usted no sirve, usted como no se ha casado, usted que tiene que hacerlo, gústele o no le guste. Los papás antiguos eran así. Se casa o a las buenas o a las malas, pero se casa. Vamos a escuchar 3 máximas de Dios a esas personas exageradas en materia de religión que le llamamos legalismo. La primera: con el corazón se cree y con la boca se profesa la salvación. Romanos capítulo 10. Con el corazón, que es el noble de las ideas, de los sentimientos, de la elocuencia y la grandeza de un ser humano, es su corazón. Con él se cree, o sea, primero hay que lanzar la fe con el corazón. Y con la boca, entonces se anuncia la salvación a los demás. Las personas con la boca le dañan mucho la vida a los demás. Segunda máxima: algunos creen que es más importante la ley del sábado y no tanto la salvación que viene de Dios. Para algunas personas puede que el sábado sea el día más importante de la semana y el sábado no se trabaja y el sábado no se hace nada y el sábado es de Dios y la Biblia lo dice y nadie lo saca de ahí. Pero mire que hay un enfermo, no señor, hoy es sábado y no se puede hacer nada porque hoy es sábado, y se cierran totalmente. Algunos creen que es más importante la ley del sábado que la salvación y tener caridad y misericordia con los demás. Tercera máxima: Dios resiste a los soberbios y da la gracia a los humildes. Santiago capítulo 4. Dios resiste a los soberbios
y da su gracia a los humildes. ¿Cómo es de importante Dios que le toca enfrentarse a la arrogancia del ser humano cuando se trata de juzgarle la vida a los demás? Se vuelven arrogantes, prepotentes, moralizantes. Si se trata de acosarle la vida a los demás, Dios resiste a los soberbios, dice la Biblia, y da su gracia ¿a quién? A las personas que son humildes. Aprendemos a discernir y a tomar decisiones, pero de acuerdo a la sabiduría de Dios. Eso es lo que vamos a aprender hoy. A vivir una religión católica, pero de acuerdo a la sabiduría de Dios. No a la soberbia del ser humano, a la prepotencia de acosarle la vida a los demás. El error que ha ido corriendo a lo largo de la historia ha sido el criterio equivocado, la debilidad por lo prohibido, como que la persona se fija más en eso, le llama más la atención el mal, le ve más lo malo a las demás personas, le ve los defectos rapidito a los demás. Eso no puede ser, eso no es religión. Optar por el criterio equivocado. Jesucristo nunca se dirigió a una persona por los errores que tuviera, por la debilidad que tuviera. Al contrario, ante el pecado más grave que tenía en ese momento el mundo judío, que era el adulterio, ante ese pecado le dijo a los que le iban a condenar a esa mujer: el que se sienta sin pecado, que le tire la primera piedra. Entonces existe como una debilidad por lo prohibido, como que a la gente le gusta eso, mirarle eso a los demás. ¿Por qué será que las personas en materia de religión se dejan guiar más por el juicio, por el legalismo, por el moralismo? La idea que queda es como si la religión tuviese el objetivo de condenar a la persona y no ofrecerle caminos de salvación. Hay muchas personas que se han retirado de la religión, cansadas de que todos esos que van allá juzgan a todo momento a los demás. Yo no volví a nada de eso, le dicen a uno, cansado de tanta gente todos los días juzgando a los demás. Entonces el legalismo acaba con la iglesia, acaba con la pastoral, acaba con los apóstoles, acaba con los misioneros, porque el legalismo no tiene puertas para la salvación. La Biblia enseña el señorío y el poder de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. San Pablo decía: al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor. Filipenses capítulo 2. Cuando uno lee la historia en la Biblia, demuestra el señorío de Jesucristo en el mundo. Si Jesucristo es el Señor, dice la Biblia, quien cree en Él no debe someter su libertad a ningún poder terrenal, sino solo a Dios. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que Moisés enseñó el amor a Dios sobre cualquier cosa. San Pedro, que es la columna de la Iglesia Católica, tomó una sabia decisión cuando se vinieron los problemas que son normales que aparezcan. El santo dijo: hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5. Entonces, para uno vivir bien una religión sana y no caer en el moralismo, legalismo, creerse juez de las demás personas, siempre estar mirándole el defecto a los demás, entonces estudie que Jesucristo es el Señor. Él tiene el señorío y Él tiene el poder, y solo Dios tiene el poder de juzgar a los demás, nadie más. Jesucristo es el Señor. Con el corazón se cree y con la boca se profesa la salvación.
Si Jesucristo es el Señor y solamente Él lo puede hacer, la pregunta sería ¿por qué sigue cantidad de gente insistiendo más en el legalismo y menos en el amor, la caridad y la misericordia? La calidad de fe en una persona se demuestra, oigan esta frase y con esa frase termino, la calidad de fe en un católico, en un creyente, se demuestra en su obediencia a Dios y no tanto a la ley. Jesucristo es el Señor del sábado. Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 5. El legalismo no abre caminos de salvación. Dios resiste a los soberbios y le da la palabra a los humildes. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.